El doctor Alexandre Castro fue un científico dedicado, conocido en el mundo de la biotecnología por su genio y su incansable búsqueda de innovaciones que pudieran transformar la medicina. Trabajando en un laboratorio de investigación avanzado, estaba a la vanguardia de un proyecto secreto que creía que podría revolucionar la vida humana. Después de años de experimentos y pruebas, Alexander finalmente había logrado lo que llamó un descubrimiento fundamental, una tecnología capaz de manipular el ADN humano de formas extremadamente precisas. Lo que había creado podría erradicar enfermedades genéticas, prolongar la vida humana e incluso mejorar las capacidades físicas y mentales de una persona. La promesa de un futuro donde la muerte por enfermedades incurables sería cosa del pasado parecía a su alcance. Sin embargo, a medida que el descubrimiento iba tomando forma, Alejandro no pudo evitar sentirse cada vez más incómodo. Sabía que las implicaciones de su invento no solo serían científicas, sino también morales y sociales. Si los gobiernos o las corporaciones tuvieran acceso a esta tecnología, ¿quién decidiría quién podría y quién no podría mejorar su genética? Además, ¿sería ético modificar el ADN humano de forma tan radical sin conocer todas las consecuencias a largo plazo? Las preguntas comenzaron a rondar su mente, y la emoción inicial del descubrimiento dio paso al peso de un creciente dilema moral. Tenía en sus manos el poder de alterar la naturaleza misma de la humanidad, pero eso no lo hacía sentir más poderoso. De hecho, cuanto más pensaba en ello, más temía las posibles repercusiones. Durante una reunión con su equipo de investigación, Alexandre finalmente expresó sus preocupaciones. Estamos a punto de hacer historia, pero no puedo evitar preguntarme, ¿qué pasa cuando la ciencia cruza los límites éticos?, preguntó, visiblemente tenso. Su asistente, Lucas, que era más joven y más idealista, no dudó en responder. Si la tecnología puede salvar vidas, entonces debemos usarla. Los avances son inevitables. ¿Y quiénes somos nosotros para detener algo que puede eliminar el sufrimiento humano? Pero Alejandro no estaba convencido. La perspectiva de que se formara una élite genética, donde solo los más poderosos o privilegiados pudieran acceder a mejoras genéticas, lo perturbaba profundamente. Sabía que la ciencia debía utilizarse para el bien común, pero la línea entre el progreso y el abuso de poder parecía demasiado delgada. En los días siguientes, Alexandre comenzó a explorar alternativas, tratando de encontrar una manera de garantizar que su invento fuera utilizado de manera ética y controlada. Buscó la orientación de filósofos y bioeticistas, discutiendo los peligros potenciales de su creación. Fue entonces cuando conoció a Sofía, una respetada bioeticista y profesora universitaria, quien al escuchar la explicación de Alexandre, mostró inmediata preocupación. Estás creando algo que podría cambiar la definición misma de ser humano, advirtió. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen acceso a esta tecnología? Y, lo que es más importante, ¿qué pasa con aquellos que pueden verse obligados a utilizarla, no por elección propia, sino por presión social o política? Sofía creía que el descubrimiento de Alejandro, aunque prometedor, conllevaba un riesgo que podía ser incluso más devastador que las enfermedades que pretendía curar. A pesar de las preocupaciones de Sofía, Alexandre estaba decidido a continuar con su investigación, pero ahora con más cautela. Pasó semanas tratando de entender cómo podría incorporar medidas de seguridad y éticas en su invento. Sin embargo, a medida que las discusiones se profundizaban, una idea inquietante comenzó a tomar forma en su mente. ¿Qué pasaría si la ciencia, en lugar de ser la solución para la humanidad, se utilizara como una herramienta de control? Recordó que los gobiernos y las grandes corporaciones a menudo utilizaban los avances tecnológicos para consolidar el poder, y la pesadilla de que su descubrimiento fuera utilizado como medio de opresión lo perseguía. Las repercusiones de su invento podrían ir más allá de las modificaciones físicas. La manipulación genética también podría alterar las características intelectuales, creando una división aún mayor entre las clases sociales, creando un mundo donde las élites serían genéticamente superiores. Alejandro se encontró en un callejón sin salida moral. Su deseo de salvar vidas y mejorar el bienestar de las personas se enfrentaba a una cruel realidad.
Cualquier avance que lograra podía ser distorsionado y manipulado con fines egoístas. La noche siguiente, tuvo una vívida pesadilla en la que vio una sociedad dividida, donde solo los mejorados tenían voz y los no modificados eran tratados como ciudadanos de segunda clase, marginados y privados de oportunidades. Ante el peso de este dilema, Alexandre decidió hacer algo impensable: destruyó toda investigación relacionada con la manipulación genética y cerró el laboratorio, negándose a continuar con el proyecto. Sin embargo, en un acto de desesperación, Lucas, el asistente de Alexandre, tomó una decisión que cambiaría todo. Desafiando la autoridad de su jefe y en secreto, hizo una copia de todos los datos y los envió a un grupo de científicos en otra parte del mundo. Lucas creía que el proyecto debía seguir adelante, sin importar las consecuencias. La ciencia no debería verse bloqueada por miedos y dilemas éticos, pensó Lucas. El futuro de la humanidad necesita este cambio. Alejandro, al descubrir la traición, quedó devastado. Se sintió impotente ante el hecho de que su descubrimiento, incluso sin su autorización, ahora podría ser utilizado sin ningún tipo de control. A medida que la investigación se extendió a otras partes del mundo, se ejerció una enorme presión sobre los gobiernos y las empresas para financiar y aplicar los resultados. A Alejandro acudieron políticos y empresarios poderosos que querían acelerar la implementación del invento con fines económicos y militares. Pero ahora el científico estaba aún más dividido. Temía que el invento, aunque tenía un gran potencial, se utilizara de forma irresponsable. Sabía que su creación podía curar enfermedades genéticas, pero también sabía que podía utilizarse para crear una clase superior de seres humanos, empujando a los menos afortunados aún más a los márgenes de la sociedad. La responsabilidad de decidir el curso de la humanidad ahora recaía sobre sus hombros, y sentía el peso de esa elección aplastante. Ante la creciente presión de todos lados, Alexander se retiró a una cabaña aislada en las montañas, decidido a tomar una decisión sobre el futuro de su invento. Ya no podía dormir y sus noches estaban llenas de pensamientos turbulentos. Sabía que lo que estaba en juego era mucho más importante que él y su investigación. Estaba al borde de un punto sin retorno. La idea de que su descubrimiento pudiera revolucionar la medicina y erradicar innumerables enfermedades genéticas parecía maravillosa, pero, por otro lado, los riesgos de abuso eran inmensos. ¿Cómo podría garantizar que la humanidad no utilizara el poder de su invención con fines egoístas y destructivos? Durante una noche en la que el insomnio se apoderaba de él, recordó una conversación con su antigua mentora, la doctora Alice Duarte, una reconocida bioeticista que siempre defendió el principio de que la ciencia debe servir al bien común y no a los intereses de unos pocos. Pensó en sus palabras: la ciencia tiene el poder de curar, pero también tiene el poder de destruir. Lo que descubres no te pertenece solo a ti, lleva consigo una inmensa responsabilidad. Debes tener el coraje de resistir la tentación de ser el salvador de la humanidad. Estas palabras seguían resonando en su mente, desafiándolo a reconsiderar su posición. Ya había creado algo que podía salvar vidas, pero también algo que podía destruir el tejido social y exacerbar las desigualdades que tanto condenaba. A la mañana siguiente, Alexander tomó la decisión de convocar un grupo de ética científica para revisar su invento. Sabía que la única manera de avanzar con la invención sería con una estricta supervisión y una regulación global que garantizara que su trabajo no se distorsionara. Si fuera posible utilizar el descubrimiento éticamente, tal vez habría una oportunidad de minimizar el daño. Se puso en contacto con la doctora Alice Duarte y le pidió que reuniera un equipo internacional de científicos, filósofos, líderes religiosos y economistas para discutir las implicaciones morales de su invención. Era la única manera de intentar encontrar un equilibrio entre los beneficios de la ciencia y la preservación de los valores humanos. Pero cuando se formó el grupo, pronto surgieron desacuerdos. Los científicos estaban ansiosos por probar las posibilidades de la invención sin limitaciones, creyendo que cualquier restricción sería un obstáculo para el progreso. Los filósofos y los
Líderes religiosos plantearon preguntas sobre la naturaleza humana y los peligros de entrometerse en algo tan fundamental. Mientras tanto, las grandes corporaciones y los gobiernos presionaban para una rápida aprobación de la invención, queriendo utilizar el descubrimiento como una ventaja geopolítica y económica. Alexander se sintió impotente en una situación en la que todos parecían tener sus propios intereses en juego y él, el creador del invento, parecía estar perdiendo el control sobre algo que debería haber sido su responsabilidad. A medida que el debate se intensificaba, Alexander se encontró atrapado entre los diferentes puntos de vista que lo rodeaban. Comenzó a cuestionar la naturaleza misma de su invento. ¿Por qué estaba tan seguro de que debía desarrollarlo sin considerar plenamente los riesgos que implicaba? ¿Era posible crear algo que fuera seguro y ético para toda la humanidad? Las preguntas resonaban en su mente y se sentía cada vez más incapaz de elegir un camino claro. La presión iba aumentando, pero al mismo tiempo sabía que las respuestas no podían tomarse a la ligera. El miedo a ser recordado como el científico que trajo la perdición al mundo lo atormentaba. Una noche, después de otra tensa reunión con el comité de ética, Alexandre se retiró solo al laboratorio, donde estaba almacenado el invento. Analizó los datos que había recopilado, las pruebas que había realizado, los resultados prometedores que indicaban que su investigación podía, de hecho, erradicar enfermedades genéticas que habían matado a millones de personas. Pero al mismo tiempo, recordó los rostros de las víctimas de experimentos pasados, de científicos irresponsables que habían cruzado los límites en nombre del progreso. Estaba pensando en los experimentos eugenésicos del pasado y en la manipulación genética que, si no se controla, podría crear un futuro distópico. En ese momento, algo muy profundo dentro de él cambió. En lugar de seguir impulsando su invento, como lo había hecho hasta entonces, empezó a ver más claramente los posibles efectos negativos. Su descubrimiento podría utilizarse para crear una clase de humanos mejorados, pero eso no resolvería los problemas de desigualdad. De hecho, podría exacerbar aún más las disparidades sociales, creando una nueva forma de discriminación en la que los no mejorados quedarían marginados y estigmatizados. ¿Cómo podría él, como científico, ser responsable de crear una división aún más profunda entre ricos y pobres? Ahora, era más consciente del enorme poder que tenía la ciencia para alterar no solo la biología humana, sino también las estructuras sociales y políticas del mundo. A la mañana siguiente, con el peso de estos nuevos descubrimientos sobre su conciencia, Alexandre buscó nuevamente a la doctora Alice Duarte en busca de consejo. Sabía que la decisión que tomaría en los próximos días cambiaría para siempre el curso de la historia. Creé algo maravilloso, pero al hacerlo creé un monstruo, dijo con la voz quebrada. La doctora Alice, que siempre había creído en el poder de la ciencia pero también en las limitaciones morales del conocimiento humano, puso su mano sobre su hombro. La verdadera responsabilidad, Alexander, no es averiguar lo que la ciencia puede hacer, sino preguntar si la humanidad debería hacerlo. Lo que es moralmente posible puede no ser moralmente aceptable. Alexandre, ahora más seguro de su duda, sabía que se acercaba el momento de tomar una decisión. Había comenzado a ver el impacto social de su descubrimiento de una manera que nunca antes había considerado. En una reunión con el consejo, expresó sus preocupaciones, pero encontró resistencia. Muchos miembros del consejo estaban ansiosos por explotar la invención para obtener ganancias y poder. Algunos incluso argumentaron que sin la aplicación de sus investigaciones, la medicina moderna quedaría rezagada. No veían los dilemas morales como un obstáculo real, sino como una barrera que podía superarse. A medida que la presión externa aumentaba, Alexandre se aisló aún más, se recluyó en el laboratorio, reflexionando sobre la responsabilidad que su trabajo implicaba. Empezó a hacer comparaciones con científicos del pasado que habían perseguido grandes descubrimientos sin considerar las consecuencias, el uso de radiación, experimentos con células madre, manipulación genética indiscriminada. El progreso tenía su precio, pero sabía que no justificaba el daño causado a millones de vidas. Luego comenzó a investigar más profundamente el impacto histórico de las innovaciones científicas que se habían implementado sin la debida reflexión ética,
como el abuso de datos genéticos en poblaciones vulnerables. En un momento de claridad, tuvo una visión: la verdadera revolución no sería crear algo que pudiera curar todas las enfermedades, sino encontrar formas de prevenir el dolor humano sin recurrir a la manipulación biológica. ¿Qué pasaría si, en lugar de alterar la genética de una persona, la ciencia pudiera centrarse en la educación, las políticas públicas y el acceso a la atención médica para todos? Se dio cuenta de que podía utilizar sus conocimientos para promover estos cambios, en lugar de inventar una tecnología que pudiera distorsionarse y utilizarse incorrectamente. Sin embargo, el Consejo se mantuvo firme. Amenazaron con cortarle la financiación, acusándolo de dar marcha atrás en un descubrimiento que podría haber salvado vidas. La presión estaba pasando factura a Alexander. Sabía que al rechazar su invento, iba contra un sistema que alimentaba a las grandes corporaciones farmacéuticas y a los intereses privados, pero su conciencia le decía que estaba haciendo lo correcto. Fue entonces cuando empezó a hacer planes para destruir los datos de su investigación, para proteger al mundo de un futuro que no creía que fuera ético. Antes de actuar, Alexandre realizó una última prueba, un estudio final sobre las implicaciones de su invento en un pequeño grupo de voluntarios. Quería asegurarse de que su decisión se tomara basándose en evidencia concreta. El resultado fue devastador, incluso con las mejores intenciones. La modificación genética causó efectos secundarios inesperados, dando lugar a enfermedades que no podía prever. Fue una prueba de que la ciencia no podía controlar todas las variables de la naturaleza. El descubrimiento, que inicialmente había visto como la solución a tantos problemas, no fue más que un arma de doble filo. Con esto, Alejandro tomó su decisión final: destruyó todos los datos, borrando todo el progreso que había logrado, pero no sin antes dejarle una carta al Dr. Alice, explicándole su elección. Sabía que su trabajo sería un fracaso a los ojos del mundo, pero para él había sido la única opción posible. Cuando cerró la puerta del laboratorio y salió a un futuro incierto, sintió, por primera vez en meses, un suspiro de alivio. La ética, una vez más, había prevalecido.